Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació el 6 de julio de 1907 en la Casa Azul, Coyoacán, un entonces tranquilo suburbio de la Ciudad de México. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa casa sería mucho más que su lugar de nacimiento. Se convertiría en el epicentro de su historia, su refugio, su taller y, finalmente, su tumba. Frida solía decir que había nacido en 1910, el mismo año en que estalló la Revolución Mexicana. No era un error ni una vanidad, era una declaración. Quería que su vida personal quedara entrelazada con el renacer social de su país, porque desde pequeña entendió algo esencial. Su vida no iba a ser ordinaria, y no pensaba dejar que los otros definieran su identidad. Hija de Guillermo Kahlo, un fotógrafo alemán que emigró a México en su juventud, y de Matilde Calderón, una mestiza mexicana profundamente religiosa, Frida creció en un hogar donde se cruzaban dos mundos. De su padre heredó el ojo artístico, la disciplina meticulosa y la posibilidad de vivir el arte como un oficio. De su madre, la fuerza del carácter, la conexión con las tradiciones mexicanas y también una relación emocional compleja marcada por el rigor y la ausencia de ternura. A los 6 años, la infancia de Frida dio un giro brusco. Contrajo poliomielitis, una enfermedad que le dejaría una pierna más delgada que la otra y una leve cojera. En un mundo donde lo físico definía el valor de una niña, esta diferencia la condenó al aislamiento. Sus compañeros la apodaban Frida la Coja y se burlaban de su andar. Lejos de rendirse, Frida aprendió a construir una coraza. Se refugiaba en los libros, en la observación del mundo que la rodeaba y, sobre todo, en una imaginación que parecía no tener límites. Empezó a desarrollar una actitud desafiante, casi combativa, frente a la adversidad. Su padre, afectado por epilepsia, también conocía el dolor, y fue quizás esa afinidad física, ese conocimiento compartido de los límites del cuerpo, lo que los unió profundamente. Él le enseñó a usar la cámara, a ver los detalles, las texturas, la simetría. Le enseñó a convertir la mirada en lenguaje. En la escuela, Frida ya se destacaba no solo por su inteligencia, sino por su rebeldía. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en 1922, una de las pocas instituciones que aceptaban mujeres. De 2,000 estudiantes, apenas 35 eran mujeres, y Frida era distinta incluso entre ellas. Se unió a un grupo de estudiantes intelectuales, conocidos como los cachuchas, famosos por sus bromas políticas, su amor por la literatura y sus discusiones filosóficas. Con ellos empezó a leer a Marx, a Nietzsche, a Freud. El pensamiento crítico se volvió parte de su identidad, tanto como su ceja gruesa y su risa irreverente. En esos años aún no era artista. Su meta era convertirse en doctora, quizás para sanar a otros, quizás para sanar algo propio que aún no podía nombrar. Pero el destino tenía otros planes. El accidente que cambió su destino. La tarde del 17 de septiembre de 1925, Frida abordó un autobús junto a su novio de entonces, Alejandro Gómez Arias. Habían salido de clases y, como muchas veces, compartían el trayecto de regreso a casa. Era un día común, demasiado común para imaginar que iba a marcar un antes y un después irreversible. El autobús fue violentamente embestido por un tranvía. La escena fue brutal. El vehículo quedó destruido. Varias personas murieron. Frida sobrevivió, pero su cuerpo quedó devastado. Una barra metálica la atravesó desde la pelvis hasta la cadera. Se rompió la columna vertebral en 3 partes, la clavícula, 2 costillas,
La pierna derecha, en 11 lugares, el pie derecho se le dislocó y quedó aplastado. Sus médicos no creían que viviría, pero lo hizo. La recuperación fue lenta, dolorosa, desesperante. Durante semanas estuvo inmovilizada en una cama, cubierta con un yeso completo, sin poder levantarse ni para ir al baño. Fue durante ese encierro forzado donde ocurrió su segundo nacimiento, el artístico. Su madre, reconociendo que la mente de su hija no iba a detenerse aunque el cuerpo sí lo hiciera, adaptó un caballete especial al techo de su cama. Le instaló un espejo horizontal para que Frida pudiera mirarse. Con unos pocos pinceles y óleos que le prestó su padre, empezó a pintar. Su primer modelo fue ella misma, no porque fuera vanidosa, sino porque era lo único que tenía a la vista. En sus propias palabras, pinto autorretratos porque estoy sola muchas veces, porque soy la persona que mejor conozco. Aquella primera pintura fue apenas el inicio. A medida que su cuerpo pasaba por operaciones, rehabilitación y dolor crónico, su mente se volvía más afilada. El lienzo se convirtió en diario, confesionario, campo de batalla. Cada pintura era un pedazo de su cuerpo, pero también de su alma. Y así lo que parecía ser el final de su vida se transformó en el principio de su leyenda. El arte se convirtió en su forma de caminar, de gritar, de vivir. Ahora dime tú, si en tu momento más oscuro tuvieras que reinventarte por completo, ¿qué parte de ti usarías como punto de partida? Amor, pasión y caos. El destino cruzó los caminos de Frida Kahlo y Diego Rivera en 1928. Ella, una joven artista autodidacta en plena recuperación. Él, un pintor consagrado, 20 años mayor, con fama de genio y de mujeriego impenitente. Frida no era una mujer de medias tintas. Lo buscó, lo confrontó, le mostró sus obras y le pidió su opinión sin rodeos. Diego, acostumbrado a la adulación, quedó impresionado por la fuerza y sinceridad de aquella joven de cejas unidas y mirada desafiante. Se casaron en 1929, en lo que muchos llamaron la unión entre el elefante y la paloma. Frida lo amaba, lo admiraba y lo necesitaba. Diego también la amaba, a su manera, pero su relación estuvo marcada por la pasión, la infidelidad, la admiración mutua y el dolor constante. Ambos compartían ideas políticas, eran comunistas convencidos. El amor por México, por su gente, su historia, sus colores. Pero donde Frida era emocionalmente intensa y profundamente leal, Diego era inestable, caótico y egocéntrico. Frida sufrió, mucho, especialmente cuando Diego le fue infiel con su propia hermana Cristina. Fue una traición que la devastó emocionalmente, y sin embargo no lo dejó para siempre. Su relación con Diego fue una espiral de separación y reencuentro, porque para Frida, Diego no era solo un hombre, era su dolor, su inspiración, su espejo invertido. Yo sufrí 2 accidentes graves en mi vida. Uno fue el tranvía, el otro, Diego. Aún así, Diego fue quien la introdujo al mundo del arte profesional. La llevó con él a Estados Unidos, donde Frida acompañó sus murales mientras observaba con ojo crítico la sociedad industrial americana. No le gustaban los gringos, como solía decir, pero allí también fue escuchada. Frida no pasaba desapercibida. Su ropa tradicional mexicana, su manera directa de hablar, su estilo pictórico fuera de toda corriente, fascinaban a algunos e incomodaban a otros. Era imposible ignorarla, porque en una época en la que las mujeres no podían decir mucho, Frida decía todo. Y lo hacía con pinceladas de dolor, símbolos indígenas, sangre, espinas y vísceras. Arte que sangra. Frida no pintaba para complacer, pintaba para sobrevivir.
Sus obras no eran decorativas, eran confesionales. Pintaba lo que no podía decirle ni a Diego, ni a sus médicos, ni a sí misma en voz alta. En su pintura, la columna rota aparece desnuda, con el torso abierto mostrando una columna jónica fracturada en lugar de su columna vertebral. Clavos le atraviesan el cuerpo. Su rostro llora, pero está sereno. No pide piedad, exige que la veas tal como es. Esa era Frida. Una mujer que usaba su cuerpo no como objeto de deseo, sino como campo de batalla. Cada obra era una operación abierta, una exploración de la fragilidad, la rabia, el abandono, el amor no correspondido, la infertilidad, la traición. Frida sufrió varios abortos espontáneos. Anhelaba ser madre, pero su cuerpo, castigado por el accidente, no pudo sostener una vida. En Henry Ford Hospital se representa sangrando sobre una cama con el feto, una flor, una pelvis, un caracol, una máquina, todos conectados a su cuerpo con cordones umbilicales. Era gráfica, brutal, pero nunca vulgar, porque todo lo que pintaba salía de un lugar sagrado, su verdad. Y en un mundo donde las mujeres debían ser bellas, suaves y discretas, Frida era cruda, desafiante, oscura, irreverente. Se autorretrataba con bigote, con ceja única, con monos sobre los hombros, con raíces que le brotaban del pecho. Muchos la quisieron encasillar como surrealista, pero ella lo negaba rotundamente. Nunca pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. La diferencia es importante. Frida no era escapista, era confrontativa, no idealizaba la fantasía, exponía el dolor. Y esa exposición no era gratuita, era política, era femenina, era profundamente mexicana. Frida no buscaba vender cuadros, buscaba contarse, entenderse, liberarse. El cuerpo como prisión y como revolución. Los médicos decían que no podría volver a caminar. Frida demostró que podían tener razón y que eso no importaba. Vivió casi toda su vida adulta entre corsés de yeso, camas de hospital y sillas de ruedas. Fue sometida a más de 30 cirugías, algunas necesarias, otras fallidas, algunas quizás evitables, y sin embargo nunca dejó de pintar, nunca dejó de vivir. Pero su cuerpo ya no era solo una carga. Frida lo convirtió en símbolo, lo integró al arte, lo ritualizó. Llevaba vestidos tehuanos no solo por estética, sino por estrategia. Ocultaban su pierna atrofiada, resaltaban sus raíces mexicanas, transformaban su fragilidad en presencia, su ceja poblada, su bigote, sus trenzas con listones. Todo eso no era descuido, era identidad. En una época en que las mujeres eran moldeadas por estándares ajenos, Frida construyó su propia figura sin pedir permiso. Cada objeto que usaba, sus anillos, sus collares, sus corsés pintados, formaban parte de un lenguaje visual que hoy sería llamado branding. Pero ella no buscaba crear una marca. Buscaba defender su verdad. Y no lo hacía desde la fuerza física, sino desde la resistencia emocional. En sus últimos años, el dolor era constante, incapacitante. Apenas podía mantenerse en pie. Le amputaron una pierna por una infección. Su ánimo oscilaba entre la lucidez brutal y el deseo de dejar de sufrir. Pero incluso entonces, seguía. En 1953 tuvo su primera exposición individual en México, organizada por su gran amigo, el fotógrafo Lola Álvarez Bravo. Era un sueño postergado. El día de la inauguración, los médicos le prohibieron asistir. Dijeron que su estado era demasiado delicado. Frida no aceptó ese destino. Mandó colocar su cama en la galería. Llegó en ambulancia, recostada, vestida con su traje tradicional, con flores en el cabello, los labios pintados, una sonrisa desafiante.
Fue recibida con aplausos, abrazos, lágrimas. Ella, acostada entre sus cuadros, con una botella de tequila en la mano, parecía al borde del fin, pero en realidad estaba en el punto más alto de su existencia. ¿Te imaginas lo que significa tener que luchar contra tu propio cuerpo cada día? Y aún así, elegir crear, elegir gritar, elegir vivir. Frida lo hizo, no para ser recordada, sino para no olvidarse a sí misma. Legado y símbolo. Frida murió el 13 de julio de 1954. Tenía apenas 47 años. En su diario escribió poco antes: «Espero alegre la salida, y espero no volver jamás». Fue una muerte silenciosa, pero cargada de sentido. Había vivido como quiso, o como pudo, dentro de los límites de un cuerpo que siempre dolía. Durante años su obra fue minimizada. Muchos la consideraban la esposa de Diego Rivera, que también pintaba. Su arte era visto como demasiado personal, demasiado emocional, demasiado femenino. Pero el tiempo hace justicia a quienes no buscan complacer. Y Frida no pintaba para gustar, pintaba para ser. En los años 70, gracias a los movimientos feministas, su figura fue rescatada y revalorizada. Su obra comenzó a estudiarse como testimonio de la identidad femenina, del dolor físico, de la rebelión política y estética. Hoy, Frida Kahlo es un ícono global. Su imagen se imprime en camisetas, murales, portadas de libros, estatuillas, perfumes. Pero su verdadero legado no es visual. Su legado es el coraje de contarse sin filtros. Es la fuerza de hablar desde el cuerpo roto, desde el corazón fragmentado, desde la mujer real y no idealizada. Frida nos enseñó que se puede ser frágil y valiente al mismo tiempo, que la belleza también puede doler, y que el éxito no es fama, ni fortuna, sino coherencia entre lo que se siente y lo que se expresa. Al final del día, podemos aguantar mucho más de lo que creemos. Y ahora te pregunto, ¿cuánto de ti estás dispuesto a mostrarle al mundo? Dale like y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo video.